No, sí se salió. No, ahí dice bien claro, salió. Por eso, No, mentiroso eres. Ya se la pasó. Jóvenes, ¿qué sentido tenga que yo esté en un grupo si nadie dice nada? Igual, si yo pregunto, nadie sabe nada. No, cuando preguntas sí responde. Es que se ha dado su comunicado, ¿qué vamos a ver? Bueno, de parte bien, sí va a decir, ¿no? Ya está haciendo sus notas, revise, no se deja de revisar cosas Ya, vamos a comenzar. Miren bien. Hoy nos toca hablar acerca de la mostaza. Primero hemos hablado de la sangre. Perdón. Ya, a ver. Primero hemos hablado del líquido en la sangre. Ahora vamos a hablar de la hemostasia. Para la hemostasia tenemos que centrarnos en el vaso sanguíneo, ¿no? En el vaso sanguíneo. El vaso sanguíneo tiene varias capas. Una capa interna que se llama, ¿cómo se llama? El endotelio. Y una parte más externa, que es una capa supraendotelial, donde vamos a encontrar qué cosa? Colágeno. ¿Ya? Muy bien. Pues mira, ve, este endotelio va a tener una proteína que se llama la endotelina, ¿no? Tipo 1, que es importantísimo. Mientras el vaso no tenga ningún problema, mientras el vaso no tenga ningún tipo de accidente o lesión, ¿correcto? La sangre va a fluir de manera normal, ¿no? Entonces, no vamos a ver ahí, por ejemplo, la participación o la activación de unas moléculas conocidas, ¿no? Como plaquetas, unas células llamadas plaquetas. Entonces, mira, cuando esto ocurre, cuando hay un daño, una lesión en el vaso sanguíneo, hay una ruptura, el vaso le ocurre esa, ¿no? Se rompe. ¿Verdad? Y al romperse el vaso, entonces ocurren dos momentos. Primero, una hemostasia primaria. Segundo, una hemostasia secundaria, ¿no? Pero la palabra hemostasia deriva pues de hemo, sangre, estasia, parar, frenar, detener el sangrado, ¿no? ¿Cierto? ¿Ya? Entonces, lo que el cuerpo va a tratar de hacer es reparar este problema. Lo que va a hacer el cuerpo es tratar de reparar este problema. ¿Cómo lo repara ese problema? Ahí es donde viene el detalle. El primer paso es qué cosa? La hemostasia primaria. O sea, en la hemostasia primaria se va a formar un tampón plaquetario, pero que es lábil, ¿no? ¿Qué significa lábil? Es frágil. O sea, le da el soporte de frenar el sangrado, es lábil. Pero a corto plazo es un proceso válido, porque lo que se quiere es evitar la pérdida de sangre. Entonces, en la siguiente etapa, que es la hemostasia secundaria, ya viene lo que es la formación
de la malla de fibrina. ¿No? Se va a formar la malla de fibrina. Entonces, aquí donde en la hemostasia secundaria vamos a encontrar qué cosa, la llamada famosa ruta de la cascada. O sea que aquí van a participar los factores de coagulación. Entonces, el primer evento que va a ocurrir es la llamada vasoconstricción. Va a haber una vasoconstricción, que quiere decir que el vaso lo que va a hacer es tratar de cerrar, ¿no? Tratar de reducir el tamaño, el diámetro o el calibre del vaso. Al reducir el diámetro o el calibre del vaso, el responsable de ese proceso de vasoconstricción, en un primer momento, ¿quién es? La endotelina. La endotelina se va a encargar de hacer vasoconstricción. ¿Ok? Entonces, en el interín de esa vasoconstricción van a aparecer las tres A. Las tres famosas A. ¿No? Que va a ser primero la adhesión, luego la activación y finalmente la agregación. ¿No? ¿Ven? Entonces, de la vasoconstricción, gracias a este endotelina, va a pasar por este proceso. ¿Quién va a pasar por este proceso? Las llamadas plaquetas. O sea, las plaquetas van a hacer adhesión, activación y agregación dentro del músculo cerebral. ¿Ya? Se supone que por aquí están circulando las plaquetas, pero por acá están circulando las plaquetas. Están chocando con el endotelio, pero no ocurre nada porque todo está en un vaso normal. Mira, entonces, ¿qué va a ocurrir? Las plaquetas, al ver este problema, ¿qué va a hacer? Inmediatamente van a ir al endotelio, ¿no? Van a ir al endotelio y van a tratar de unirse aquí. Van a tratar de unirse. ¿Qué te he dicho que en el suelo endotelio? ¿Qué va a haber? Colágeno. ¿Ya? Colágeno. Entonces, va a tratar de unirse al colágeno y al momento que se une, la plaqueta empieza a estirarse, no empieza a agrandarse, ¿correcto? Y en el proceso de empezar a agrandarse para unirse al receptor del colágeno, estas plaquetas van a empezar a liberar sustancias para llamar a más plaquetas. Entonces, esas plaquetas van a empezar a hacer caso a ese llamado. Pero esas plaquetas que están viniendo, ¿no? Están por acá, correcto, y que van a llegar a este lugar, no se van a unir de manera directa. Recuerda que en la sangre también tenemos los factores de coagulación. ¿Ya? Tenemos factores de coagulación. Y tenemos un factor que se llama el factor de Von-Willebrand, ¿no? Este factor de Von-Willebrand está circulando, está andando. ¿Ah? Entonces, ¿qué va a unir? ¿Qué va a ocurrir? Esta plaqueta se va a unir a este factor para luego ser llevado ¿a dónde? Aquí, a donde esté el problema. Se va a unir aquí. Que quiere decir que como mediador va a estar este factor. ¿Ven? Y para eso necesita de la ayuda de una glicoproteína. Necesitamos la ayuda de una glicoproteína 1A, 2A. ¿No? Una primera glicoproteína. La glicoproteína 1A, 2A. Entonces, esto, sumado a este factor, van a ir acá, donde está el daño, donde está el problema. ¿Ya? Con la intención de qué? De sumar más plaquetas. Entonces, se está dando la adhesión.
Entonces, luego viene la activación. ¿Qué va a ocurrir en la activación? Las plaquetas, ¿correcto? Con la ayuda de otra glicoproteína, que uno ve, ¿ya? Va a hacer que se activen más plaquetas para empezar a sumar. ¿Okay? Entonces tenemos la glicoproteína 1A, 2A y la glicoproteína 1B, que van a participar en la adhesión como en la activación, con la ayuda del factor bombo. Ahora, luego viene la agregación, ¿no? Para que empiece a darse el proceso de agregación, para que se empiece a dar el proceso de agregación, van a ser necesarios 3 componentes: el ADP, el calcio, ¿ya? Y el famoso PAF, ¿no? ¿Ya? Un factor, ¿ya? Plaquetario, un factor plaquetario. Pero de todos ellos, el más importante es el ADP. ¿Por qué el ADP es muy importante? Porque va a participar sobre una sustancia que se llama el CYP2P2. CYP2P2. No, el CYP2P2 igual a CYP2P2. Entonces, unirse con ese va a tener un papel muy importante. ¿Por qué? Porque va a ser el responsable, ¿ya? Va a ser el responsable de poder participar, ¿ya? A nivel de las prostaglandinas, ¿ya? ¿Para qué? Para poder liberar, ¿ya? Con la ayuda de los COX, de la ciclooxigenasa, para poder liberar tromboxanos A2. Mira, en el proceso de la agregación se va a necesitar el ADP, calcio y el factor, ¿ya? Para las plaquetas. Este factor de los 3, el más importante es el ADP, porque el ADP se va a unir al CYP2P12, el cual va a actuar sobre las prostaglandinas. Recuerda que las prostaglandinas a nivel de la membrana, ¿ya? Para que se pueda activar esto, aquí va a haber una enzima llamada fosfolipasa A2, la cual va a generar la liberación de prostaglandinas. Las prostaglandinas necesitan de una enzima llamada el COX para que puedan producir ¿qué cosa? Tromboxanos. Y este tromboxano A2 es otro de los responsables de este proceso de la vasoconstricción. Quiere decir que en un primer momento, el responsable de la vasoconstricción, ya cuando se da la ruptura de un vaso, ¿quién es? La endotelina. ¿Correcto? Y en un segundo momento, ¿ya? ¿Quién va a ser el responsable de una vasoconstricción? El tromboxano A2. Entonces, se da la agrupación, ¿ya? Las plaquetas empiezan a agruparse, ¿correcto? Se empiezan a unir ya al colágeno. ¿Qué va a ocurrir? Ahora viene la hemostasia secundaria, donde la intención es formar la malla de fibrillo, ¿no? Ahí por el momento es como decir que tengo un ladrillo, otro ladrillo, otro ladrillo, otro ladrillo. ¿Cierto? Como decir que tengo un ladrillo, tengo otro ladrillo, tengo otro ladrillo, tengo otro ladrillo, otro ladrillo. Pero, ¿cuál es lo importante que hay entre ladrillo y ladrillo? El cemento, ¿cierto? Aquí hay cemento, aquí hay cemento, aquí hay cemento. Entonces, aquí lo que ocurre es algo parecido. Plaqueta, 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 plaqueta. Pero entre las plaquetas hay unas pequeñas hebras, lo que ustedes han visto en la práctica para tiempo de coagulación. ¿Han visto? Sí. Cuando me he estado levantando y me salía un hilito, ese hilito, entonces se va a empezar a formar acá.
ese hilito. ¿Sí se entiende? ¿Se entiende? Sí. Ese hilito que vas a encontrar entre las plaquetas es la malla de fibrina. Y a diferencia de la hemostasia primaria, el tampón plaquetario que se va a formar acá, es ¿qué cosa? Estable. Ya es más estable, es rígido. Ahora, ¿cómo se forma esa malla de fibrina? ¿Cómo se forma? Ahí es donde entra ya la ruta de la cascada, ¿no? Tenemos la vía intrínseca, tenemos la vía extrínseca. Y entre ambos va a haber una ruta común, ¿no? Que es el activador de la trombina. Este activador, con la ayuda del fibrinógeno, ¿qué va a formar? Va a formar la fibrina. Va a formar la fibrina. O sea, quiere decir que para que estas mallitas que tú veas se formen acá, necesita de la ruta de la cascada. La ruta de la cascada tiene la vía intrínseca y la vía extrínseca. Se juntan en una ruta común, que es el activador de la protrombina, ¿no? Y luego necesita de qué? Fibrinógeno para que se convierta en fibrina, ¿no? Entonces se va a formar la fibrina. Una vez que se forma la fibrina, se forma el tampón plaquetario. Por eso que van a encontrar, por ejemplo, ustedes medicamentos que van a actuar sobre ciertos patrones. Por ejemplo, hay medicamentos como la aspirina, ¿no? La aspirina de 100, ¿dónde va a actuar? Va a actuar sobre el COX-2, ¿no? Un antiagregante plaquetario. La aspirina de 100 va a actuar sobre el COX, que es la ciclooxigenasa, ¿no? Otro medicamento se gira sobre este ciclos. ¿Quién va a actuar acá? El clopidogrel. Es otro medicamento. Otro medicamento. ¿Ya? Entonces, otros medicamentos donde podemos encontrar es a nivel de las glicoproteínas. Sobre esta glicoproteína también pueden actuar, ¿qué cosa? Medicamentos o antiagregantes plaquetarios. ¿Cuál es la finalidad si van a actuar sobre esto? Impedir que se forme la agregación plaquetaria, impedir que se forme el trombo, coágulo. ¿Ya? Entonces, mira, ve, la hemostasia no es otra cosa más que prevenir el sangrado, evitar que tú sangres, evitar que pierdas sangre. ¿No? En otras palabras, es detener el sangrado. Sí. Mira, ve, tenemos dos tipos de hemostasia. Una hemostasia primaria, la cual es el inicio, para luego pasar a la hemostasia secundaria. Hay 4 mecanismos: el espasmo, que es la vasoconstricción, ¿no? Que es la vasoconstricción. Luego la formación del tampón plaquetario, las famosas 3A: adhesión, activación y agregación, ¿no? Luego viene la coagulación, finalmente la fibrinosis, ¿no? Correcto, dos etapas, y las 2 etapas que están acá, ¿no? ¿Ya? Siguiente. Mira, ve, un vaso, lo que te estaba explicando, un vaso lesionado, correcto, va a haber qué cosa, vasoconstricción, las plaquetitas van a tratar de llegar, correcto, al subendotelio donde está el colágeno para tratar de agregarse. Eso que va a hacer que estas plaquetas empiecen a ancharse, tratando de querer cerrar el hueco. ¿Bien? Entonces va a haber qué cosa va a haber, una adhesión, ¿no? Una adhesión. Y eso lo va a hacer gracias a través de sus glicoproteínas, como por ejemplo el 1A, 2A o la glicoproteína 1B, con la ayuda de ¿qué? De los factores de coagulación. Uno de los factores de coagulación que va a participar es el factor de POM primordial. Y luego de esto va a pasar a la etapa de coagulación, ¿no?
En la etapa de coagulación, ¿qué es lo que se busca? Se busca formar, ¿qué cosa? Fibrina, ¿cierto? Que es este de acá, ¿no? Es esta mallita de que puedes sacar, porque inicialmente te decía que es como un ladrillo, que yo apilo uno encima de otro, pero para que tenga solidez, entre los ladrillos que tiene que haber cemento, ¿cierto? Si no, no coge esa pared. Igualito es aquí. ¿Quién es el que va a mantener unido a este tampón? La fibrina. ¿Cómo se forma la fibrina? Vean, en una ruta que se llama la ruta de la cascada. O sea que de aquí por acá está la ruta de la cascada. Entonces se vuelve más estable, el tampón es más estable. En la etapa, en la hemostasia primaria, el tampón es lábil, es más frágil de poder ser, ¿qué cosa? ¿Qué cosa? Retirado. O sea, ¿qué quiere decir? Que aquí cuando se forma el tampón plaquetario, aquí se va a formar lo que se llama la costa, ¿no? La famosa costa. Entonces, mira, ve, va a participar la trombonectina, ¿no? Que va a convertir la protrombina en trombina, ¿correcto? Y este va a necesitar la ayuda del fibrinógeno para formar fibrina, y este va a formar la malla, ¿no? Va a formar la malla. Sigue. Entonces, partimos primero de una lesión vascular, o sea, hay un daño en el vaso. Mírame, esto prepara para que el cuerpo pueda reaccionar tratando de sellarlo, tratando de poder cerrarlo. La mejor forma de cerrarlo es haciendo un tampón, ¿ya? Mírame, y evitar la hemorragia. Entonces, primero se tiene que formar el coágulo, luego reparar el daño, finalmente disolver el coágulo. Entonces ahí va a participar, cuando ya se formó la fibrina, aquí va a haber una sustancia que es la llamada la plasmina. ¿Ya? La plasmina va a terminar por disolver ¿qué cosa? La fibrina, que es la responsable de formar el coágulo. ¿No? El coágulo se entiende como la sangre líquida que pasa a estado G, ¿no? Bien. Entonces la hemostasia primaria tiene contracción, adhesión, activación y agregación plaquetaria. Tiene adhesión, activación y agregación plaquetaria. ¿Ok? Sigue. En la lesión vascular vamos a encontrar que el sistema, nuestro sistema, está preparado para poder actuar de manera inmediata, ¿no? ¿Para qué? Para poder solucionar el problema que tenemos, ¿no? Evitar así la hemorragia y poder repararlo. Nuevamente, coágulo, se repara, se disuelve. Siguiente. ¿Cuánto demora una plaqueta? Bueno, generalmente, dependiendo mucho de la bibliografía, puede durar entre 4 a 10 días. ¿No? Algunos bibliografías dicen hasta 12 días. ¿No? Se origina de los megacariocitos, ¿correcto? Entonces, mira, estas células tienen unos gránulos que liberan sustancias también que van a servir para poder llamar a más plaquetas, ¿correcto? O sea, son granulocitos. Entonces, cuando hay este daño, las plaquetas liberan estas sustancias granulocíticas, ¿no? Y llaman, lo invitan a otras plaquetas a que vengan. ¿No? Mira, a ver, entre 150 a 400.000 plaquetas, algunos libros hablan de 200.000 a 400.000 plaquetas, algunos llegan hasta 450.000 plaquetas, eso depende de la bibliografía. En su membrana plasmática presenta glicoproteínas para unirse al colágeno, ¿no? Mira, ve, el colágeno, que te decía que algunas plaquetas tienen ¿qué cosa? Glicoproteínas, ¿no? De tipo 1A, 2A. ¿Correcto? Hay otro tipo de glicoproteínas también que son las glicoproteínas 2B, 3B. Es otro tipo de glicoproteína, ¿no? Mírale, y que se van a unir al colágeno, van a unirse al colágeno, pero no lo hacen, ojo, que esto de acá no lo va a hacer de manera directa, necesita un mediador, ¿no? O sea, necesita un intermediario. Es como decir, tú para que puedas llegar al que te gusta, necesitas de un mediador, ¿cierto? Al cual tú le vas a ofrecer
algo para el que te pueda hacer llegar a esta persona, porque tú no lo conoces. Algo parecido, ¿no? Como estas plaquetas están por otro lado y son llamadas a poder cerrar, a poner esto, entonces son invitadas a ir, pero necesitan de quién? De un intermediario. ¿Por qué? Porque ellos tienen el receptor de la glicoproteína 1A2A que les va a permitir unirse a ese receptor y con ese receptor se van a ir a la zona afectada. ¿Ya? Presentan dos tipos de gránulos, lo que te he dicho, ¿no? Los gránulos alfa y los gránulos densos, que tienen el factor de von Willebrand, tiene fibrinógeno, fibronectina, factor 5, tiene calcio, tiene ADP, tiene serotonina y tiene histamina, ¿no? Esto de aquí, ¿a qué va a ayudar? ¿No? En el proceso de las 3A. Va a ayudar en la en la adhesión. Fíjense. Entonces, mira, ve, el primer paso donde participan las glicoproteínas, ¿no? Esto viene a ser, ¿qué cosa? El endotelio, ¿cierto? Mírame, entonces hay una lesión a nivel de membrana, ¿y qué va a ocurrir? El factor, correcto, el factor para llegar a esta lesión necesita de las plaquetas, pero las plaquetas van a tener una glicoproteína, de hecho, ¿cierto o no? Mírame, 1A, 2A, ¿ya? O sea, las plaquetas van a unirse al factor del von Willebrand y estas van a ir al colágeno, a pegarse. ¿Entendido? Entonces, para dar el proceso de qué? De adhesión. Una vez que llegan, ¿qué te he dicho que va a ocurrir? Van a empezar a cambiar de forma. Si eran pequeñitas, van a tratar de ancharse más, porque la intención de ellos es cerrar, miren, unas más grandes, otras más pequeñas. ¿Ya? Entonces, segunda etapa es cambiar de forma. Luego que cambian de forma y se unen, el tercer paso es, ¿qué cosa? Liberar. ¿Qué va a liberar? Va a liberar sustancias químicas. Y para eso, ¿quién es necesario? Para eso, ¿quién es necesario? Necesita ADP, calcio y el factor plaquetario. Este ADP es fundamental, muy importante, porque va a actuar sobre otra sustancia que tenemos, que es el CYP2, B12, y este es el responsable de qué? De que va a actuar sobre las prostaglandinas, con la ayuda de la fosfolipasa 2, correcto, para producir más tromboxano. Pero esta prostaglandina es dependiente de la ciclooxigenasa, ¿no? Entonces, ¿qué va a liberar? Tromboxanos A2. ¿Qué va a liberar? ADP también. O sea que este tromboxano va a ser la siguiente, la sustancia número 2, que va a actuar ¿sobre quién? Sobre el vaso sanguíneo para hacer ¿qué cosa? Más vasoconstricción. ¿Ah? Entonces tenemos adhesión de las plaquetas con la ayuda de quién? De las glicoproteínas que tienen las plaquetas, con la ayuda del factor von Willebrand, se van a unir sobre el colágeno, ¿correcto? Luego van a cambiar de formas, luego van a liberar sustancias como el tromboxano A2 y el ADP. Este tromboxano A2, ¿qué va a hacer? Va a hacer vasoconstricción, ¿ya? Y a la vez, estas sustancias, ¿qué van a hacer? ¿Qué te decía? Van a ser invitadas, ¿cierto? A otras plaquetas va a invitar, nos va a mandar a llamar, ¿correcto? Nos va a mandar a llamar. ¿Cómo se llama? Reclutamiento, empezar a reclutar, para finalmente hacer la agregación del tampón. Si te das cuenta, aquí por ejemplo, no hay ese, como te he dicho, ese cemento que hay entre ladrillo y ladrillo. No hay, simplemente son así. Unas están apiladas una encima de otra, ¿no? Una encima, carga montón, una encima de otra. Entonces es fácil que la sangre pueda salir, ¿no? Es como decir, tengo una fuga de agua y yo pongo sacos de arena, ¿no? Un saco de arena, uno y otro y otro. Eso te va a aguantar un tiempo. Pero como la arena chupa, la arena humedece, un par de horas va a empezar a gotear.
¿Aló? ¿Aló? Mírame. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a ocurrir? Acuérdate. Las 3A. Adhesión, activación y agregación. La adhesión, el cambio de forma, la liberación, el reclutamiento y la agregación. Esta agregación que se forma es esto de acá, ¿cierto? Es el tampón plaquetario, pero largo, frágil, ¿no? Es como decir uno encima de otro, uno encima de otro, nada más, ¿no? Correcto. El segundo paso es la activación de las plaquetas, que las plaquetas se activan y liberan sustancias, ¿no? Y luego viene el fibrinógeno que se une a la glicoproteína 2, ¿no? ¿Dónde está? 1B, acá está. Esta otra glicoproteína 2B, 3. ¿Ah? Fíjate. Mírame, acá te decía, la prostaglandina, ¿no? La prostaglandina. Mírame, la fosfolipasa. ¿Ya? ¿Dónde se encuentra el ácido araquidónico? Sobre la membrana celular. Y como la plaqueta es una célula, ¿cierto? En su membrana celular, ¿qué vamos a encontrar? Ácido araquidónico, un ácido graso insaturado. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Para que las prostaglandinas puedan generar tromboxanos con la ayuda de la COX, que es una ciclooxigenasa. Mírame, ¿correcto? Tenemos la lipoxigenasa, correcto, y por otro lado tenemos la ciclooxigenasa. Entonces yo tengo acá, la que me interesa no es la lipo, sino la ciclo, porque la ciclooxigenasa lo que me va a generar es ¿qué cosa? Trombo sano A2. Me va a generar otras prostaglandinas, F2, E2, E2 y 2. Pero a mí la que me interesa es esta de aquí, porque este de aquí es el responsable de ¿qué? De hacer vasoconstricción en un segundo momento. En un primer momento, ¿quién lo hace? ¿Quién lo hace? La endotelina. En un segundo momento, ¿quién lo hace? El tromboxano. ¿Se entiende lo que he explicado acá? Acá está, ¿no? ¿Sí? Muy bien. Hey, atrás. No te olvides, ¿dónde te decía que la aspirina va a actuar? Como la aspirina decía es un medicamento, un antiagregante plaquetario, ¿dónde debe de actuar? En el COX, ¿no? En la ciclooxigenasa. Aquí va a actuar, aquí va a bloquear esta enzima. Si bloquea esta enzima, bloquea la producción de tromboxanos. Y al bloquear la producción de tromboxanos, ¿qué va a ocurrir? Va a ceder la vasoconstricción, ¿cierto? Ya no va a haber vasoconstricción, sino que va a haber vasodilatación. ¿No? Míralo. Ya, este es el otro. ¿Ya? La proteína o receptor P2Y12 o C2YP12. Míralo. ¿Qué va a ocurrir acá? Escúchame. ¿Qué va a ocurrir acá? Tenemos que para evitar la agregación, míralo, para evitar la agregación, vamos a tener inhibidores. ¿Qué inhibidores? Pues va a depender, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos la glicoproteína 2B3A. Mira, tenemos la glicoproteína 2B3B, pero para que se dé la formación de esto, requiere de un precursor. Ese precursor va a ser la glicoproteína 2B3A. Y se va a formar 2B3B, el cual va a participar finalmente en el proceso de coagulación. Ya, mira, entonces, este inhibidor va a actuar, ¿dónde va a actuar? ¿Dónde va a actuar ese inhibidor? Va a actuar aquí. Si bloquea a esta glicoproteína, impide la formación de esto. Por lo tanto, el proceso de coagulación se detiene. ¿No? ¿Ya? Para eso vamos a tener nosotros receptores. Esos receptores van a permitir que se puedan unir, son como un complemento. ¿Ya? Va a continuar. Y luego, ¿qué va a ocurrir? Te decía, en su momento, el ADP es fundamental. El ADP se va a unir con esta de acá, con esta molécula. ¿No? El ADP se va a unir con esta molécula, el P2Y12, ¿no? O
llamado también C2Y-P12. Se van a unir. Al unirse, ¿qué va a generar? La formación de trombosanos. Al unirse, ¿qué va a generar? La formación de ¿qué? La formación de trombosanos. ¿Ya? Repito, en la agregación va a necesitar de receptores. Uno de los receptores que te he dicho es, ¿qué cosa? ¿Cuál es el receptor? 2B, 3B. Pero para que aparezca este receptor necesita de un, ¿qué cosa? Precursor que lo genere. Ese precursor es la glicoproteína 2B, 3A. Si este precursor se inhibe con medicación, se bloquea la formación de ¿quién? De la glicoproteína 2B, 3B. Por lo tanto, ¿qué va a impedirse? Que haya agregación. Pero como eso no ocurre por el momento, entonces, ¿qué se va a dar? Esta glicoproteína 2B y 3B, ¿con quién va a ir? ¿Va a ir con quién? El ADP y el receptor P2Y2, o llamado C2Y-P2. Se van a juntar. ¿Cuál es la intención de estos dos? ¿Cuál es la intención de estos dos? Con la ayuda de esta glicoproteína. ¿Cuál es la intención de estos dos? ¿Qué va a formar? Trombosanos. ¿A partir de quién? De las prostaglandinas. Entonces, en el proceso, la unión de esto con esto más esto, teniendo como el precursor que va a generar a la glicoproteína 2B, 3B, es formar ¿qué cosa? Trombosanos. Es la formación de trombosanos. Estos trombosanos pueden ser inhibidos. ¿Por quién? Por la aspirina. ¿Dónde van a ser inhibidos? No a nivel del tromboxano, sino van a ser inhibidos en la, ¿qué cosa? Ciclooxigenasa. ¿Dónde se encuentra esto? En las prostaglandinas. ¿Ya? Mira, ¿qué medicamentos podemos utilizar? Mira, uno de ellos, ¿quién puede ser? El clopidogrel. El clopidogrel, uno de los medicamentos que puede actuar, sobre todo ¿dónde? Sí, 2Y-P12. Pero también puede actuar ¿dónde? Bloqueando, por ejemplo, la producción de ADP. Puede actuar sobre los receptores. Al bloquear esto, impide ¿qué cosa? Que el receptor se una al ADP y se una con las glicoproteínas 2B, 3B. ¿Ya? También tenemos el plasugrel, la ticlopidina, también tenemos el cangrelor y el ticagrelor. Mira, entonces, estos agregantes plaquetarios pueden bloquear el P2Y12 o el C2Y-P12 o el ADP. Al bloquear esto, se impide que este se una a esto. Y también va a impedir que pueda unirse ¿quién? La glicoproteína 2B, 3B. Entonces, al no haber esa unión, se va a impedir la formación de los trombosanos. O sea, en conclusión, si yo tengo el clopidogrel puede trabajar inhibiendo esta molécula o puede inhibir también esta molécula, y al inhibir cualquiera de las dos, cuando salga la glicoproteína 2B, 3B, no va a poder unirse, por lo tanto no va a dar paso a la formación de prostaglandinas. Con ello no va a haber paso a la formación de los tromboxanos. Entonces, al no haber formación de tromboxanos, la vasoconstricción va a disminuir. Ya no hace vasoconstricción, sino hace vasodilatación. ¿Ya? Digamos. Entonces, en la primera etapa está esto definido, ¿no? ¿Qué va a formar? Va a haber vasoconstricción, ¿cierto? ¿Qué más va a haber? Liberación de trombosanos, segunda etapa. ¿Qué más va a haber? Tercera etapa, la formación del tapón plaquetario, lágrima. Repito, vasoconstricción a nivel, ¿quién lo va a ayudar? ¿Quién lo va a hacer? La endotelina de tipo 1, correcto, a ver, las 3A. La segunda etapa es la formación de tromboxanos, correcto. Para llegar a tromboxanos, ¿qué tiene que haber? El ADP, el calcio y el factor plaquetario va a actuar sobre el C2Y-P12 para formar tromboxanos. Y en la tercera etapa, finalmente, la formación del factor plaquetario, que es lábil, no tiene fibrina. Una vez que se formó eso, pasa a la siguiente etapa, que es la formación del coágulo. Tiene que haber un coágulo. Ese coágulo
¿no? Va a ser lo siguiente: el fibrinógeno, que es otro factor de coagulación, el número 1, va a experimentar cambios y se van a convertir en fibrina, lo que te explicaba acá, lo que va a haber aquí, la fibrina, ¿no? Aquí va a haber. Este es el cemento, lo que va a haber acá igualito. Entre cada uno de ellos se va a formar la fibrina y es insoluble, ¿no? Es insoluble, es más estable, es insoluble. En cambio el de acá es lábil, o sea, es soluble. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se va a formar la fibrina? Porque va a necesitar precursores. ¿Cómo se llaman esos precursores en un primer momento? Simógenos. Esos simógenos pasan a ser moléculas activas. Por ejemplo, yo tengo el pepsinógeno, que es un simógeno. Para que pase a ser una molécula activa, se tiene que convertir en pepsina, ¿no? El quimiotripsinógeno, para que sea activo, se convierte en quimiotripsina. ¿Está bien? Entonces, si yo digo pepsinógeno, es un simógeno. Para que pase a ser activo, se convierte en pepsina, ¿no? El quimiotripsinógeno, para que pase a ser un simógeno activo, quimiotripsina. ¿Ya? Muy bien. Para eso, ¿qué necesita? Cofactores. ¿Qué más necesita? Proteínas que puedan acelerar el proceso de hacer un simógeno inactivo a pasar a un simógeno activo. ¿Ya? Y obviamente eso hay que sumarle los factores de coagulación, que son 3. Entonces, quedamos aquí, ¿ve? Que en la hemostasis secundaria, para que se forme la fibrina, correcto, después de haberse formado el tapón plaquetario lábil, que es soluble, se tiene que dar paso a la ruta de la cascada. Y la ruta de la cascada tiene 2 vías, una vía intrínseca y una vía extrínseca. Tiene una ruta común, una vía común. Y luego tiene la vía de la fibrina. O sea, tiene 3 momentos, ¿no? Tiene 3 momentos. Un primer momento, un segundo momento, tiene un tercer momento. Tiene 3 rutas. ¿Ya? ¿Lo bien? Mira, entonces, en la vía intrínseca y la vía extrínseca, vamos a notar que en la vía intrínseca, ¿con quién comienza? Con el factor 2, llamado Hagen, ¿cierto? El cual se va a activar, ¿correcto? El cual se va a activar en 12A, pero necesita del factor 11, ¿correcto? Y se convierte en factor 11 activado. Este 11 activado, al necesitar del calcio, se va a convertir en factor 9. El 9 necesita del calcio, ¿correcto? Y este calcio juega un papel importante. ¿Por qué? Porque al unirse con el factor 10, se va a convertir, con la ayuda del factor 9 con el calcio, en factor 10 activado. Por el momento hasta aquí, en la vía extrínseca va a participar el factor 7. Este factor 7 va a necesitar, mira, de un factor tisular con la ayuda del factor 7 activado, el cual va a pasar del 7 ya inactivo al 7 activado con la ayuda ya de algunas moléculas, como por ejemplo el colágeno, que va a participar para poder activarlo, y este factor 7 activado requiere del factor 10 para convertirse en 10 activado. O sea, tenemos por cualquiera de los dos, vamos a tener una vía intrínseca y una vía extrínseca, pero los dos tienen que estar juntos. Al estar los dos juntos, va a formar el factor 10. Este factor 10 activado ya va a pasar recién a qué cosa? Con la ayuda de la protrombina se convierte en protrombina, ¿ya? Pero necesita de este factor 10 activo. La protrombina se convierte en trombina. Y la trombina, ¿ya? Con la ayuda de quién? Con la ayuda del fibrinógeno, va a convertirse en fibrina. La fibrina finalmente pasa a ser lo que va a formar la malla. Ojo, pero para que la fibrina que está acá pueda pasar a una fibrina insoluble, va a necesitar de otra molécula que se llama la plasmina. Y la plasmina depende de otra molécula que se llama el
¿Ya? Cuando se da la fibrina pasa a ser fibrina insoluble en el interín. Se va a activar el plasminógeno que se convierte en plasmina. Y la plasmina actúa sobre la fibrina. Y cesa el proceso de fibrinólisis. Entonces, mira, acá tenemos los simógenos. ¿Recuerdas? Un simógeno inactivo pasa a un simógeno activo. ¿Cierto? El fibrinógeno, por acá participa el fibrinógeno. Se convierte en fibrina. Como te decía, ¿no? Te ponía un caso. El tripsinógeno se convierte en tripsina. ¿Cierto? El quimiotripsinógeno se convierte en tripsina. O sea, quiere decir que el tripsinógeno, que es una molécula inactiva, pasa a ser un simógeno activo. Entonces, por ejemplo, el plasminógeno, que es un simógeno inactivo, se convierte en un simógeno activo que es la plasmina. El fibrinógeno, que es un simógeno inactivo, pasa a ser ¿qué cosa? Fibrina, un simógeno activo. ¿No? Entonces te estaba explicando. ¿Ya? Entonces no te olvides, dos rutas. La vía intrínseca y extrínseca, la vía común y la vía de la fibrina. Tres momentos en la ruta de la coagulación. Entonces, en la coagulación, nosotros tenemos en la sangre dos moléculas, los anticoagulantes y los procoagulantes. Los anticoagulantes tenemos anticoagulantes de superficie, ¿ya? Que están ubicados a nivel de sangre. Y los procoagulantes tenemos los factores de coagulación, calcio, colágeno, los quinógenos y la precalcitrina. Entonces, pregunta, busquen, ¿ya? Es el que ven en el examen. Pregunta número 1, ¿ya? Pregunta número 1. ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué? ¿Ya? La sangre, ¿por qué la sangre, ¿no? Dentro del vaso sanguíneo, ¿ya? ¿Por qué la sangre dentro del vaso sanguíneo no se coagula? ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es el motivo? Mira, aquí tienes una explicación. Te lo vas a explicar todo. Nosotros tenemos factores de coagulación, tenemos anticoagulantes, tenemos procoagulantes. ¿Ya? Por eso que ven en el examen. Mira, hey. ¿Qué dice acá? Si esto está en equilibrio, si no hay ruptura, si no hay daño, definitivamente pues esto no se mueve, está en equilibrio. Pero si hay una lesión, si hay una ruptura, se van a activar los anticoagulantes de superficie, se van a activar los anticoagulantes que hay a nivel de la sangre. Correcto, se van a activar bien todos los factores procoagulantes que tenemos. La pregunta es lo que decía, ¿por qué a nivel del vaso sanguíneo de la sangre no se coagula? ¿Cuál es la explicación? Aquí hay una idea. Aquí hay una idea. Ahora, razona aquí. ¿Por qué? Después no voy a dejar. Mira, ve, seguimos con lo anterior y con la pregunta. ¿No? Entonces, ¿cuáles son esos anticoagulantes naturales? A nivel de la superficie, tenemos la trombomodulina, correcto, la cual actúa sobre la trombina, pero requiere de la proteína C y requiere del factor 5 y del factor 8, ¿no? En cambio, a nivel de sangre, tenemos la trombina 3, correcto, también va a actuar sobre la trombina, porcentaje de 15%, correcto. Estas van a actuar sobre las fibras o la malla de fibrina, ¿ya? Haciendo qué cosa? Que la trombina tiene una acción del 85%. Requiere de algunas moléculas sustancias como la heparina, ¿no? Y algunos factores de coagulación, como 9, 10, 11 y el 12. ¿Ya? Entonces acá tienes un poquito más de explicación. Ahora pasamos a tal. Sigue. Mira, a ver, una de las vitaminas importantes que necesitamos es la vitamina K. ¿Ya? Es la vitamina K. En el mercado no se encuentra como vitamina K. Lo vas a encontrar como fitomenadiona, ¿no? Son antihemorrágicos.
¿no? Es un antihemorrágico. ¿Ya? Es un factor que va a carboxilar las proteínas, esencial para el funcionamiento, ¿correcto? Mira, está involucrado, participa en el proceso de coagulación. Tiene la capacidad de unirse al calcio y activa proteínas de tipo S y de tipo C, ¿no? Que son anticoagulantes naturales. Tenemos dos tipos de forma, la vitamina K1 de tipo vegetal y la vitamina K2 que es de tipo bacteriano. Lo tenemos aquí. ¿Quién produce esa vitamina de tipo K2? La Escherichia coli, la E. coli produce, ¿cierto? ¿No? Y también tenemos el sintético, que es la menadiona, que unido, mira, menadiona, fito-menadiona. En el mercado está como menadiona, pero se va a encontrar con ese nombre, fito-menadiona. Bien. Mira, ve, la vitamina K, ¿qué te ha dicho? ¿Qué ha hecho? Va a carboxilar proteínas, ¿cierto? Si dice carboxilar, va a ganar cadenas carbonadas, porque la palabra descarboxilar de él es perder cadenas carbonadas. Siguiente. Mira, ve, entonces, si yo tengo la vitamina K, correcto, va a carboxilarse, ¿cierto? Para formar una vitamina que se llama la vitamina K, ¿qué cosa? Cero, o llamado también, este cero, ¿qué viene a ser? Viene a ser el oxígeno, el óxido de la vitamina K. ¿Sobre quién va a actuar? ¿Ah? No, le estaba diciendo que Ya, mírame, entonces quiero que me entiendan, la vitamina K, ya, la vitamina K va a carboxilarse, se va a ganar una cadena carbonada. Esa cadena carbonada que va a ganar, lo va a permitir que se pueda, ¿qué cosa? Ganar, generarse una molécula de oxígeno y se convierte en el epóxido de la vitamina K. Este va a actuar ¿sobre quién? Sobre una reductasa. Entonces, la vitamina K estaba en estado reducido a ganar una cadena carbonada, ¿correcto? Con la ayuda de una reductasa va a volver a su estado reducido, que es la vitamina K. Simplemente lo que va a hacer es un proceso, es un ciclo, ¿no? Es un ciclo donde la vitamina K que nosotros tenemos en condición natural está inactiva, ¿no? Para volverla activa, necesitamos de una carboxilación, ¿no? Esa carboxilación depende de quién? De la participación de un factor, ¿no? O de uno de los factores de coagulación, que va a permitir que pueda activarse la vitamina K, correcto, en su forma reducida, como el óxido de vitamina K. Ya. Una vez que está reducido, si vuelve nuevamente y se elimina la cadena carbonada, pasa a ser vitamina K. Nuevamente esta vitamina K vuelve a ganar cadenas carbonadas, se vuelve a reducir, simplemente es un ciclo nuevo. Bien. Hay que tener en cuenta, miren, dos cosas importantes. Cuando hablamos de hemostasia, hablamos de dos cosas: primaria, secundaria. Primaria, ¿qué forma es la primaria? Tapón plaquetario. ¿Cómo es el tapón plaquetario? Blanco, soluble, ¿cierto? ¿Qué más tenemos ahí? Recuerda, hay la vasoconstricción, hay las 3A, ¿cierto? Adhesión, activación y agregación. Y luego finalmente, ¿qué va a haber? Después de eso, ¿qué va a haber? La producción de ¿qué? De tromboxano, ¿cierto? ¿Por qué? ¿Qué va a hacer el tromboxano? Va a hacer más vasoconstricción, ¿cierto? Va a hacer más vasoconstricción. En el interín, ¿qué va a ocurrir? Esas plaquetas van a empezar a apilarse, ¿cierto? Pero para apilarse necesita de receptores. ¿Esos receptores quiénes son? Las glicoproteínas, ¿cierto? ¿Se va a unir a quién? A factores de coagulación que están deambulando en la sangre. ¿Como quién? Como el factor de von Willebrand. Ese factor se va a unir con las plaquetas que vienen y ese factor de von Willebrand se va a unir. ¿A quién se va a unir?
alcoholar. ¿Ya? Entonces cuando se pega, cuando se va a pegar, entonces va a empezar a unirse uno sobre otro, ladrillo uno sobre otro. ¿No? ¿No, Fabiana? Muy bien. Después hablamos de tu viaje. Mira, entonces, se formó el tapón, que es frágil, que es lábil. Pasa a la siguiente etapa, que es la hemostasia secundaria. ¿Cuál es la finalidad de la hemostasia secundaria? Hacer que el tapón sea ¿qué cosa? Sólido, rígido, ¿cierto? Que pueda aguantar nuevamente, que se pueda reparar tejido. Entonces, para que eso ocurra, para que este tapón plaquetario sea insoluble y estable, ¿qué va a necesitar? Va a necesitar de la famosa ruta de la cascada, ¿no? La ruta de la cascada. ¿Y qué va a necesitar? Anticoagulantes naturales, va a necesitar procoagulantes, ¿ya? Anticoagulantes naturales, procoagulantes, ¿correcto? ¿Qué más va a necesitar de esto? Va a necesitar de la ruta de la cascada. ¿Qué va a juntarse todo eso? Va a formar finalmente la fibrina, ¿correcto? Que el cristiano viene a hacer ¿qué cosa? La costa. Ostenta que usted eso es lo que se va a pasar. ¿Preguntas? ¿Dónde actúa la aspirina? En la COX. O sea, ¿qué cosa es la COX? La ciclooxigenasa. ¿Dónde actúa el clopidogrel? ¿Ah? En el ADP y en el P2I, P2, ¿no? En el P2I, P2. Hey, ¿por qué va a actuar ahí? ¿Cuál es la finalidad de que el clopidogrel actúe aquí? Al impedir la formación de qué? Del tromboxano. Y si impide la formación del tromboxano, ¿impide qué cosa? La vasoconstricción del vaso. ¿Cierto? Igualito es la aspirina. La aspirina va a actuar sobre la ciclooxigenasa. ¿Por qué? Al bloquear la enzima, impide la formación de qué? Del tromboxano. ¿Correcto? Ya, no te olvides. Recuerda, las prostaglandinas no solamente producen tromboxano, también producen qué cosa? Leucotrienos, ¿cierto? También producen prostaglandinas. Pero eso no me interesa ahorita. Lo que me interesa es el tromboxano alto. ¿Ya? ¿Entendido? Siguiente pregunta. Siguiente pregunta, otro. Vamos a ver. ¿Ya? Otra pregunta. En el mercado existen, ¿ya? En el mercado existen antihemorrágicos, ¿no? Como la warfarina, ¿cierto? Que Mario me lo mencionó en el examen, ¿no? La warfarina, la heparina de 5.000 y de 25.000, ¿ya? De heparina de 5.000 y 25.000 unidades. Pregunta: ¿dónde actúa? ¿Dónde actúa? ¿Ya? ¿Dónde actúa? Durante la hemostasia primaria y la hemostasia secundaria. Veanla. Yo les dejo y después no digan que yo no pregunto. ¿Ya? Muy bien. Empezamos primero